Hola, muy buenas. Soy María y hoy os traigo una lista de 15 libros para el otoño que no vais a poder soltar. Son libros que me parecen ideales para el otoño, con un poco de magia, de brujería, con caserones, con campus secretos, imágenes de bosques, duelos, tradiciones antiguas. Creo que eso es perfecto para leer cuando ya viene el frío con una mantita. El primer libro que os recomiendo en el vídeo de hoy es El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. Bueno, pues aquí tenemos a Diana, que es una historiadora y bruja, lo que pasa que es reacia a su herencia. Y un día se encuentra un manuscrito en la biblioteca de Oxford, que es de alquímica. Y ya a partir de ese hallazgo, pues aparecen criaturas de distintos pelajes. Aparece un genetista vampírico que tiene un pasado bastante largo y es una novela que te mezcla romance adulto, intriga de aire académico, mitología de brujas, de vampiros, en fin, creo que os puede gustar. En este libro vais a encontrar biblioteca antigua, test, genealogía, un poquito de ciencia mezclada con hechicería, un poquito de misterio pero sin llegar a ser terror. La segunda novela es Slewfoot. Es un cuento de brujería. En este caso nos vamos al año 1666, sí, los 3-6, en Nueva Inglaterra. Tenemos a Abita, una joven inglesa que se ha casado con un colono puritano. Abita choca un poco con la comunidad cuando aparece algo extraño en el bosque, un ser antiguo que se llama Slewfoot. Es una novela bastante brutal, bastante hermosa, hay rituales, hay hogueras, no os quiero destripar mucho como siempre, no me gusta desvelaros mucho de qué va el libro, os digo más o menos lo que podéis encontrar y si os gusta estoy segura que lo vais a leer. Es un libro perfecto, por ejemplo, cuando está afuera lloviendo y te va a dejar pensando algunos días. Por ejemplo, si te gustó la película La Bruja, creo que este libro te va a gustar. El tercer libro del que te voy a hablar es Legendborn de Tracy Deonn. Bueno, aquí tenemos a Bri, que llega a un programa universitario para estudiantes brillantes, pero pronto descubre una sociedad secreta por allí que se dedica a proteger al mundo de criaturas de la sombra y está muy conectado con leyendas artúricas. Digamos que redescribe un poquito el mito, pero de forma diferente. Si te gusta el estilo Dark Academia con magia, pero un poquito más contemporáneo, te va a gustar este libro. Es bastante con tono de aventura, tienes acción, tienes monstruos, un poquito de trauma personal. El siguiente es Las brujas de ayer y del mañana, de Alix Harrow. Aquí nos vamos al siglo XIX, a finales del siglo XIX, y tenemos a tres hermanas separadas por la vida que se reencuentran en New Salem y ahí recuperan la tradición brujeril de la tradición de brujas mediante cuentos, mediante rimas perdidas. Es como recordar a las mujeres del pasado. Digamos, nos vamos a encontrar hogueras, nocturnidad, cánticos. Hay un poco de activismo, ¿no? Está centrado en las mujeres, pero desde el punto de vista fantástico, con conjuros. Hay un poquito de violencia histórica, pero sobre todo es épica, ¿vale? Es fantasía. Aunque haya un poco de sufragismo y lucha de derechos, pero bueno, bastante orientado a lo mágico. Después te recomiendo La novena casa de Leigh Bardugo. En este caso tenemos a un superviviente, a Alex Stern, que tiene un don perturbador. Le dan la oportunidad de estudiar en Yale, la universidad, a cambio de vigilar a las sociedades secretas que practican magia. Así que aquí tenemos ambiente universitario, investigación, vamos a encontrar corrupción institucional.
Este libro es un poco más de adulto. Un protagonista complejo, hay crítica social, hay temas que se tratan con seriedad. Entonces, si buscas una lectura ligera, mejor busca otro libro. Este es más intenso. El siguiente libro es Mexican Gothic, gótico, de Silvia Moreno García. Aquí la protagonista es Noemi, que viaja a un caserón minero en las montañas. Y allí su prima parece enferma, la casa como que murmura, hay una familia con muchos secretos. Este es un libro gótico en estado puro, con un giro biológico, voy a dejarlo así. Bueno, aquí nos vamos a encontrar, aparte de la casa en las montañas, típico ambiente que gusta en otoño, pues también hay una escalera que cruje, hay humedad. Para una tarde de lluvia, un libro que va muy bien. ¿Vale? Es de estos libros donde aparecen casas con voluntad propia y la heroína pues digamos que son bastante avispadas. Es un libro que te va a dar un poquito de inquietud, pero tampoco miedo, ¿vale? El siguiente que también recomiendo para otoño es un libro del que ya os he hablado en un vídeo anterior, que es El circo de la noche. Ya os hablé de este libro más en profundidad en aquel vídeo, pero bueno, en resumen, es un circo que abre al anochecer y donde se van a enfrentar dos ilusionistas. Es un duelo, pero parecido a Romeo y Julieta, nos vamos a encontrar pues un amor que de familias enfrentadas. No son familias, ¿vale? Pero bueno, más o menos os hacéis una idea del tipo de romance que es. La verdad es que es un libro que te reconcilia con la magia, que te hace sentir bien, que es fantasía, es muy descriptivo. Sí que, aunque habrá ya un duelo, pero la atmósfera es muy de fantasía. Es un libro más que de miedo, es más como de melancolía, una melancolía hermosa. Es un libro bonito para leer fantasía y leer descripciones bonitas. Seguimos con Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke. Bueno, pues aquí nos vamos en Inglaterra decimonónica y ha vuelto la magia. Nos vamos a encontrar dos magos rivales, nos vamos a encontrar pactos, hadas que no son encantadoras, ¿vale? Y bueno, si te gusta Austen, si te gusta Dickens, yo creo que es un libro que es largo, pero que te puede gustar, de ese estilo. Tiene un poco de siniestro, tiene un toque de oscuridad, pero bueno, queda bastante elegante. Pasamos a La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. ¿De qué va? Pues nos encontramos a un grupo que va a pasar un tiempo en una casa peculiar, vamos a decir peculiar, y pretenden estudiar lo inexplicable. Pues una de esas novelas donde el terror es psicológico. Bueno, la casa a lo mejor no les va a matar, pero sí que les va a afectar, los va a desarmar un poco. Es un clásico de otoño, de casa encantada, de leer por la noche. Entonces es un libro de tensión, pero sin sangre, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar. De todas formas, que hay tantos libros y películas de House, ¿vale? Que creo que más o menos podéis saber de qué va. Seguimos con Si fuéramos villanos, ¿vale? Este libro, pues nos vamos a una compañía de teatro que está en un conservatorio de élite. Es teatro, así que nos vamos a encontrar a Shakespeare, rivalidad, hechos trágicos y nos vamos a encontrar con una historia que sucede 10 años después. ¿Vale? De nuevo ámbito universitario, es emocional, es teatral, hay una gran historia de amistad. De nuevo es un libro que es melancólico. Pasamos a Babel de Kuan.
En este caso volvemos a Oxford. En este tipo de libros gusta mucho el ambiente universitario. Lo que pasa es que aquí nos vamos a encontrar magia material. Estudiantes en el ámbito colonial, hay una revuelta intelectual, es un libro bastante denso, bastante contundente que invita a pensar y a discutir, ¿vale? Si te gustan las grandes ideas, un poco de política, en este caso, en este libro, la hechicería es más bien lingüística, ¿vale? Ya te lo he dicho, es magia material. Es una novela que intelectualmente es potente, ¿vale? Te va a hacer pensar, no es para estar distraído con otra cosa. Seguimos con La profecía del cuervo de Maggie Stiefvater. Lo siento si no pronuncio bien los nombres, pero como dejo las portadas en pantalla creo que no hay ningún problema. Espero que no haya problema. Bueno, La profecía del cuervo. Aquí nos vamos a encontrar a Blue y a 4 chicos de un colegio de élite que están buscando a un rey galés dormido. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar amistad, vamos a encontrar cuervos, vamos a encontrar bosques, historias con mapas. Es una emoción suave, ¿vale? Es una historia, digamos, que es enigmática y dulce a la vez, ¿vale? Con nuestro grupo de amigos. El siguiente libro es de Susan Clarke y es Piranesi. Trata de un hombre que vive en una casa infinita que está llena de estatuas y de mareas. ¿Vale? Aquí hay misterio y hay revelación. Es una historia delicada, una historia breve, pero que se os va a quedar en la memoria. Vamos, se lee rápido, se lee en 2 tardes, pero luego lo vais a recordar durante semanas. Si te gusta lo simbólico y lo melancólico, este libro te va a gustar bastante. Por supuesto, os tengo que traer El año de la bruja de Ray Bradbury. Quizás ya lo conocéis, pero bueno, tenemos a un circo ambulante que llega a un pueblo y con él pues llegan los deseos peligrosos. Vamos a encontrarnos aquí a 2 amigos y a un padre que se enfrentan con la tentación. Es literalmente un libro ideal para leer en octubre. Hay caramelos, hay ambiente de época de las brujas y es como un clásico que no envejece. Es un poco siniestro, sí, pero bueno, también es tierno. También os traigo Prácticamente magia de Alice Hoffman. Bueno, seguramente conocéis la película, pero os digo, son 2 hermanas brujas que luchan contra una maldición familiar y que luchan por construirse una vida que suena a libertad. Vamos a encontrar saga familiar, hechizos cotidianos. Bueno, pues una historia bastante cálida, una historia de mujeres que quieren elegir su vida. Y es una historia que te va a dar pues confort. Sí, tiene magia, tiene un poco de historia siniestra, pero bueno, bastante recomendable para esta época. Entonces son libros que creo que son ideales para la tarde de otoño o para las noches, para leer tomándote una bebida caliente, un chocolate, un té con especias. Y para dejar el móvil a un lado, ponerte en modo lectura. Bueno, espero que os hayan gustado las recomendaciones que os traigo hoy. Decidme si la habéis leído alguno, qué opináis, y así los vamos conociendo y nos vamos animando a dedicar este otoño a leer un poquito más, que siempre viene bien. Como siempre, si os ha gustado, dejadme like, dejádmelo en los comentarios, si no os ha gustado también, claro. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.